Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses en la cápsula más amada de todo México, Reino Unido, Asia y Medio Oriente. En la cara del psicópata, con la maestra Vilma Naranjo. Maestra, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal? Que no te había dicho de tu camisa, pero qué bonita está tu camisa. Muchas gracias. Sí, es que ¿sabe qué? A mí me encanta el negro, pero también todas las quirúrgicas oscuras me gustan, y vi esta y sí me gustó. Tengo una que tiene como figuritas del mar, pero pues nunca faltan los comentarios idiotas que me dijo un compañero: si no eres veterinario, ándale. Volvemos a la edad de piedra donde el rosa es de las niñas y el azul Sí, de los exacto, niños. Digo, sí. Exacto. No sé si has escuchado la fábula es que hay dos tipos de animales que mezclan, la del burro con el tigre y la del pato con el águila. Pero finalmente los animales más inteligentes, el rey de la selva en ese momento, le dice al más inteligente: te castigo, no, yo sé que estás de acuerdo, yo sé que estás en la verdad, pero te castigo por haberle hecho caso a un idiota o a un tonto. Entonces, ya a estas alturas de la vida, que ya uno tiene más experiencia, ya no quiere discutir perdiendo el tiempo, digo, sí, está bien, andale, ya estoy estudiando veterinaria, si tú quieres. Y ya se quedó así, ya no supo qué decir. Fíjate que no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Porque como dices, tú llega un momento, por eso dicen que los niños y los borrachos, y ahora voy a decir, y la gente de más edad, siempre dicen la verdad. Sí. Que ya no tienes filtros. Hay una persona en YouTube que se llama María Estela Ramírez. Ok. Y me puso la naranjas. Creo que me molesta más el naranjas que lo que dice, porque para mí mi apellido me da mucho orgullo, ¿no? O sea, el apellido Naranjo para mí tiene mucho sentido, mucho orgullo, y creo que eso me molesta más que los insultos de cada semana. Pero ya me da hasta risa porque te voy a decir por qué. ¿Qué no tiene otra cosa mejor que hacer en su vida? Eso es lo que de verdad me pongo a pensar. Yo lo leo y digo, es que a mí me daría flojera estar oyendo a alguien que me incomoda tanto. Sí. Es que me tengo que aguantar a esta vieja por oír a Jorge. Pues entonces no lo oigas. De verdad, te hace más daño a nivel, yo creo, emocional, estar escuchando a alguien de quien tienes tan mala percepción, o además que juzgas de manera tan fácil sin conocerlo. Yo digo, hay tantos canales, y ¿por qué ella no le guste? Pues no voy a dejar de estar aquí. Y sí me da, como lo que dices tú, llega un momento que dices, el problema es de ellos, no tuyo. Sí. Entonces, pues van a tener que trabajar con su propia frustración. Sí. Y yo trabajar con las mías, pero a mí, hoy en día, la gente que no me cae, pues la saco de mi vida. No la insulto, porque eso pues habla más de mí que de ellos. Así es. Y después de que ya me desahogué, porque ya la traía yo vista, yo decía, bueno, qué ganas, ¿no? Y nada más pedirle a esta persona que a mí me diga lo que quiera, pero por respeto a quien fue mi padre, sí le pediría, a mí dime Pilma Picapiedra, insúltame como quieras, pero sí le pediría que cuando se refiera a mi padre, lo diga de manera respetuosa. Pero lo va a hacer al revés, va a empezar a decir sí, naranjas y seguramente, mandarinas y pero piñas. que ya sepa que sí hay cosas que tienen un límite. Ok. Gracias, maestra. Y resulta que hoy vamos a hablar de otros límites. Ok. Y este es el caso de Daniel Sancho. Ok. Daniel Sancho es un joven, porque tiene menos de 40 años, para mí es un joven. Sancho, ok. Que se dice es chef, pero realmente es más como un youtuber
pero que además entraba a su página cada 5 o 6 meses, o sea, ni siquiera estaba bien involucrado. Se dice que estudió más que gastronomía, estudió a nivel de repostería y de ciertos alimentos, pero que ni siquiera sacó la licenciatura como tal. Y no tenía ciertos conocimientos, porque puedes haber estudiado y no sacar tu titulación, y eso no significa que no hayas estudiado. Pero en este caso, él no se involucraba ni siquiera, lo tomaba más como un aspecto de poder presumir algo y de estar en ciertas esferas de la sociedad española. Porque además, Daniel Sancho es hijo de un actor muy famoso en España. Y su abuelo también era un actor famoso. Así que viene como de una dinastía que está acostumbrada a las cámaras y está acostumbrada al reconocimiento. Es un joven que además empezó a hacer ciertos pininos en la actuación. Es un joven físicamente atractivo. Incluso tiene buena estatura, buen cuerpo, el pelo así como medio chino largo. O sea, es un joven que físicamente llamaba la atención. Para agosto del 2023, o sea, esto acaba de pasar hace unos años, hay un cirujano colombiano que se llama Edwin Arrieta Arteaga. Este cirujano plástico colombiano es alrededor de 10, 12 años más grande en edad que Daniel. Daniel, a su vez, en España se sabía, tenía una novia, una pareja sentimental femenina, con la que además estaba comprometido. De pronto rompen esta relación y se conoce que Edwin va a Tailandia, de hecho a una isla que se llama Koh Phangan. Esto es en Tailandia y es una isla exótica donde la mayoría de las personas pues van a la fiesta. Es un lugar pues lejano, donde hay muchos resorts, estos hoteles, donde se pueden hacer fiestas. Y es un lugar que las personas prefieren para ir a vacacionar cuando lo que quieren es divertirse y básicamente no en un plano familiar. Se dice que este agosto del 2023 hay unos mensajes donde se están escribiendo Daniel y este médico que tiene 44 años. Oye, ya vas a llegar, le dice Daniel a Edwin. Sí, ya prácticamente voy a llegar al aeropuerto, de aquí nos vamos. Y aquí es donde empieza esa historia. Y creo también que empieza el desconocimiento, la poca información, a pesar de ser un joven que económicamente tenía todo, que aparentemente viajaba, conocía. Y resulta que él elige esta isla para el acto que va a cometer, pensando que el hecho de que esta isla sea muy lejana de lo que es realmente Tailandia, no va a haber ni la policía ni las investigaciones para que se den cuenta de lo que él está próximo a hacer. Okay. Porque si él hubiera sabido o se hubiera enterado antes de las leyes tailandesas, pues yo creo que nunca hubiera elegido esta isla para lo siguiente. Llega Edwin Arrieta, lo ve, se ven en este aeropuerto, se van a una especie, pues son como chalets donde reservan una especie de hotel. Ellos se les ve que van viajando en una motoneta, siempre juntos, y de pronto se le ve en unas cámaras a Daniel, que está comprando palas, bolsas de plástico, algunos aditamentos como cuchillos, una sierra y de este tape. Oh. Hace unos años salió una reseña en Amazon
que vende cosas que llamó mucho la atención. Estaban vendiendo como un kit que tenía una sierra y tenía unos picos y tenía unas cosas, como para construcción. Y un hombre que después fue acusado por ser un asesino serial, dejó su comentario en esta compra diciendo: qué buenos están estas herramientas, son muy funcionales, básicamente diciendo, aguantaron para lo que yo iba a hacer, que lo acusaron de que desmembró un cuerpo. Y ahí Vice pone su comentario, y te lo digo porque esta tienda se dice que en el momento que Daniel entró, pues también agradeció y aquí encontré todo lo que necesitaba, y se va. Por lo que las cámaras captan a Daniel comprando todos estos elementos. Después de eso, aparecen el torso de un hombre, aparecen la cabeza de un hombre en unas bolsas. No se sabe quién es, pero se identifica posteriormente que es este médico cirujano llamado Edwin Arrieta. Lo primero que la policía tailandesa hace es detener a quien acompañaba a Edwin, que era Daniel. Y Daniel básicamente no niega el acto, pero niega que haya sido por una cuestión de un asesinato premeditado o que él tenga algo que ver con este cirujano. Resulta que él dice que en una discusión de hombres, Edwin resbala, cae, se golpea, por lo que muere, y entonces él, en un estado, pues básicamente de desesperación, decide cortarlo y entonces distribuir, porque se piensa que el cuerpo, unas partes fueron tiradas al mar, y este torso lo encontraron en un tiradero de basura. Porque lo que no sabía Daniel es que muchas de las personas que viven ahí, que no tienen el nivel económico de los que se hospedan, van a estos tiraderos a buscar entre la basura, y ahí es donde encuentran la parte de este médico. Okay. Y aquí es donde empieza la historia, porque se dice que entre Daniel y Edwin hay una relación emocional y sexual. ¿Qué es lo que podría llevar a una persona? Pensemos que es cierto lo que él dice, que en una discusión se cae, se golpea y en desesperación él corta el cuerpo. ¿Cuáles serían los motivos de un desmembramiento? Buenísima. Mire, primero hay que ver la cuestión criminal del por qué. Esta es una muy buena pregunta que todo investigador forense se tiene que hacer. ¿Por qué se tendría que llegar a esto? Lo más común o lo más típico es por la cuestión de ocultar. Otra, la cuestión del odio. En casos de feminicidios, claramente cuando hay mucho odio hacia la pareja, es una forma de implementar ese odio, no solamente con las lesiones mortales, sino después viene esta cuestión de degradación. Entonces aquí, regresando a su pregunta, una sería por la violencia y el odio que tienen hacia esta persona, pero lo más común es por el ocultarlo. Ha habido casos donde efectivamente en una discusión, hay uno que a mí me marcó mucho porque en una discusión la persona se infartó, ya era una persona grande, era un hombre de unos 85 años, estaban peleando una herencia, 2 hermanos. Entonces, entre hermanos se empiezan a pelear, eres un hijo de tal por cual y por tu culpa mi mamá. Entonces, la cuestión de adrenalina, del coraje, hizo que ya en un corazón con placas de ateroma, ya un corazón viejo, ya con medicamentos, hipertenso, toda esta situación de muchas patologías, en un momento de tanto estrés, se infartó. Entonces, se cae enfrente de él, se desmaya y falleció. Fue un infarto que abarcó mucha parte del ventrículo izquierdo, entonces le vamos a llamar en este momento infarto fulminante, por decirlo así.
Y el hermano dice, ¿y ahora? Se murió, pero me van a echar a mí la culpa. Lo más sensato, ahí va, para las personas que les llegue a suceder esto, que una discusión, algo le pase al otro, lo más sensato es llamar al 911 y decir, en este momento hay una persona que perdió el sentido. O sea, se desmayó o cayó aquí y no veo signos vitales. Va a llegar la ambulancia. ¿Qué pasó? Pues es que estábamos discutiendo. ¿De qué? Pues de un asunto familiar, vi que se agarró las manos al pecho y se cayó. Ok. No hay ahí un delito como tal, porque en primera no hay lesiones. Número 2 es el estado ya de salud que tenía esta persona. Número 3 fue una enfermedad, sí es cierto, generada por un evento estresante, pero ya era un corazón enfermo. Entonces, mientras no existan lesiones, no hay como tal una figura de un delito. Entonces, médicamente lo que tenía que haber hecho esta persona era llamar a la ambulancia, llegaban, no había signos vitales, igual y el paramédico dijo, ¿cuánto tiempo pasó? No, pues ya lleva media hora que ya, muerte. O no, es que acaba de pasar hace 6 minutos. Ah, bueno, voy a empezar a reanimar, ¿no? Ejemplo. Entonces, cualquiera de las dos, pero supongamos que dice, ya murió, ok. Llega a servicios periciales, se lo llevan al anfiteatro, se hace la autopsia y en la autopsia resulta que es infarto. Pero la persona cuando llega a suceder esto, se pueden espantar tanto que dicen, ¿y ahora qué hago? Me van a echar la culpa, van a decir que yo lo maté, ¿qué hago? Y entonces este hermano lo que hizo fue colocarlo en una bolsa muy grande de estas bolsas negras de hule y lo fue a aventar a una barranca. Entonces, después se descubrió quién era y efectivamente aquí no fue el delito porque no hubo como tal una cuestión de, Sí, una de lesión. una lesión, no fue algo traumático, pero sí fue el ocultamiento del cuerpo y luego deshacerse de él. Entonces fue a prisión por esta causa, no por la causa de muerte de la persona O sea, fallecida. no se le acusó de homicidio. Sí, no se le acusó, sino Ok. prácticamente se descubrió porque en la autopsia salió que había un infarto y lo que hizo pues, fue ocultarlo y deshacerse de él. Entonces, respondiendo a su pregunta, sucede porque se quieren deshacer del cuerpo. Esa es la respuesta, en la mayoría de veces. O sea que lo que estás explicando es, no necesariamente se tendría que ser ni un multihomicida ni un psicópata para llegar a desmembrar un cuerpo. Ah, no, muchos de los casos lo hacen por desesperación. Claro, uno como forense se da cuenta el grado de, con perdón de usted, voy a decir esta palabra fea, pero bueno, el grado de experiencia o de expertise que tienen. Un serial sí se ve la firma, sí se ve como los cortes, incluso se va viendo en una visión criminológica cómo incluso pudo llegar a fantasear al hacerlo. Sí tuvo miedo, por ejemplo, sí es muy hay evidente. Duda. Hay muy evidente cuando tienen miedo, que es la primera vez, sí nosotros nos damos cuenta por el número incluso de intentos. Entonces, si se le acabó el filo, si en el último momento que ya no había tanto filo, lo que hizo en su desesperación fue arrancar, todo eso nosotros lo vemos. Claro, en un dictamen no va plasmado como tal, porque eso ya es más subjetivo. Lo objetivo es causa de muerte. Pero a lo que voy con esto es que no se necesita ser un psicópata para en un grado de desesperación poder hacer esto y tratar de deshacerse del cuerpo, de la evidencia. O sea, cuando hablas de lo subjetivo es lo que tú interpretas que pudo haber sucedido. Exactamente. Yo estaba comparando en otros casos, como este de Daniel, que es un joven que, híjole, es que sabiendo estos países asiáticos que sus leyes son muy firmes y son muy drásticas. Sí. Con haber leído un poquito, creo que hubiera sido el lugar menos indicado para cometer, si es que ya iba con una premeditación, que lo citó ahí, pensando que ahí nadie iba a enterarse, a que si fue de ocasión, verdaderamente en esta discusión, sucede lo que dice, que cae, se golpea, y entonces, por desesperación y por miedo, se deshace del cuerpo. Sí. De hecho, perdón que la interrumpa, el continente o Asia, el continente asiático, está integrado por muchos países que tienen vigente la pena de muerte.
Así es. A diferencia del continente americano, que por ejemplo en México, sí es cierto, hace pocos años fue abolida, pero ya desde 1950, 70 ya no Ya no se se da. permitía en los códigos penales. Actualmente Asia es el continente donde tiene muchos países que es permitida la pena de muerte. Ahorita se me fue el nombre, pero esta ley fuga, Ajá. ley de fuga se llama, No sé cuál, maestra. que lo que hacían era, en lugar de esta ejecución, lo que hacían era, básicamente, corre y si te vas, te salvaste. Pero básicamente lo que hacían era hacerlos correr y entonces los fusilaban para que tuvieran como la justificación de lo tuvimos que fusilar porque estaba intentando Okay. escapar cuando había sido pues prácticamente un intercambio de Sí. tú córrele y no te vamos a hacer nada, pero pues se sabía que en el momento que dieran la espalda pues los iban a Ok. matar y a eso se le llamaba la ley fuga. Ya. No sé si no sabía, perdóneme. Y como bien dices tú, pues todo lo que es Asia, incluso Medio Oriente, tienen Sí, Medio pues Oriente. leyes cuando se roba, se llegan a cortar hasta las manos, ¿no? Ujú. Entonces a mí sí me causa mucha intriga el por qué un joven que en teoría estaba preparado, que iba a una universidad, elige una isla en Tailandia pensando que por eso no va a haber quien pueda detectar lo que está haciendo. Lo que pasa es que muchas veces nos damos la idea de ser isla, pues está alejado de la sociedad o de la evolución o de la tecnología y desconocemos, por eso viene un magnífico dicho entre abogados que dicen el hecho de desconocer la ley no los exime de responsabilidad. Entonces aquí claramente pues, voy a tal lugar, son lugareños, no hay tanto problema de la ley porque es una isla y pues sin problema, pero pues no. Más bien no sabemos. Hay algo que pasa en este caso que llama mucho la atención, porque aquí interviene lo que son medios de comunicación que a veces juegan a favor, pero usualmente juegan en contra un gobierno autoritario donde tiene leyes muy bien marcadas, pero además juegan un papel que pareciera que este delito no solo lo cometió Daniel español, Edwin colombiano, España como medio social y Tailandia como esta fuerza de ejercer justicia. Es muy curioso este caso, porque pues detienen a Daniel y Daniel confiesa que efectivamente hubo, digo, y esto lo estoy resumiendo porque este juicio lleva muchos años, toda la investigación lleva mucho tiempo, pero básicamente él se defiende diciendo que él llevaba una amistad, pero más en cuestión de negocio y amistad que física. Okay. Algo a nivel mental. ¿Por qué algunos hombres? Porque esto creo que se da sobre todo en hombres, no en mujeres. Que el hecho de una homosexualidad oculta los puede llegar a cometer un asesinato así. Una, porque finalmente tiene una sensación, o bueno, un bagaje de sensaciones que están contenidas. Al final de cuentas hay mucha gente que a cierta edad ya decide, ejemplo, en lo que usted está preguntando, ayer mi amigo que me corta el cabello, Luis se llama, él es homosexual. Y él me decía, yo a raíz de los 40 años que ya estaba más grande, que ya era dependiente, que yo ya tenía mi casa, agarré y decidí decir lo que a mí me gusta. Entonces, a lo que voy es lo siguiente, a veces hay personas que están tan reprimidas que cuando se llega a escapar esta olla express de tantas sensaciones, sí puede llegar a cometer alguna situación de esta índole. Porque es tanto el estrés que tienen que de repente no saben contenerlo.
Pero tú dirías que tiene más que ver una sociedad que los va llevando al grado de poder caer en esto. No le estoy quitando la culpa a quien lo haga, pero que sí la propia sociedad, las propias familias, los acorralen de tal manera de que en un acto de desesperación, porque me vayan a encontrar, vayan a saber quién soy y con eso me vayan a odiar en mi propia familia, ¿pueda suceder esto? Sí puede suceder porque incluso se ha habido casos hasta de suicidio. O sea, sí llega a suceder. Lo que yo no estoy de acuerdo, es tanta la presión social que sí. Donde yo no estoy de acuerdo, y perdón si aquí se van algunas personas de escucharnos, pero yo no estoy de acuerdo que, por ejemplo, lo que hemos visto en ciertos baños, legalmente es una persona, pero donde son baños exclusivos, donde hay niños, yo no podría aceptarlo tan fácil, porque me regreso un poquito a la biología. Yo también estoy. Un poquito a la biología. Y esto lo dice una persona en las redes sociales. Ok, de acuerdo, te puedes llamar, digo, lo voy a utilizar en este momento para mi propio sexo. Si Luis, el chavo que me corta el cabello, decidiera vestirse y se vería muy bien de vestirse de mujer, aquí hay algo bien importante. Y legalmente, ok, tiene el derecho, ya no se llama Luis, se llama Luisa, ejemplo. Pero hay algo bien importante que es la biología. Y a la biología no se le pueden meter amparos, apelaciones, nada. La biología es la biología. Y cuando llegue a la edad que tiene ahorita, que creo que tiene 44, 46, simplemente yo le diría, oye Luisa, te toca hacerte un examen de próstata. Ya te hiciste el antígeno prostático. Yo como tu amigo médico. No, pero es que yo soy mujer. Sí, legalmente en el INE dice Luisa, pero biológicamente tienes una próstata y ahí se tiene que hacer un examen, porque la próstata no se va a cambiar, va a seguir produciendo. Oye, pero hay sustitución hormonal, sí, pero ahí está la próstata. Entonces, más vale hacerse este antígeno prostático. A ver, Jorge, rápido, es pregunta. Si hay una reasignación de género, que se quitan el miembro y se le hace una vagina. Ajá. Y perdón, porque no sé, por eso lo pregunto. ¿Ya no hay próstata? No, sí la hay. Ah, buenísima. Sí, lo que pasa es que el cirujano plástico y reconstructivo lo que hace es cortar ciertas partes de los órganos sexuales y luego hace una invaginación. Hace algo que va, una cavidad que va hacia adentro. Hacia adentro. Sí, pero la próstata, para situarla, está en la parte rectal y entonces está más profunda. Por eso es que hay se dice 3 de 3 el examen, como el SAT, algunos urólogos así lo llaman, que es el antígeno prostático, el ultrasonido y el tacto rectal. Entonces, juntos dan el 90%, 95% de efectividad. Digo, antes así ahora ya hay más estudios, menos invasivos como el tacto, pero a lo que voy es que tiene que haber un tacto rectal porque al introducir en la pared rectal, ahí hasta el fondo se puede tocar la próstata. Entonces, ¿se podría quitar? Sí, se podría quitar, pero en una situación de una hipertrofia prostática benigna que es muy grande y entonces ya no permite orinar, que son a las personas de 60, 70 años, que está tan hipertrofiada la próstata, tan crecida por algún problema que después puede debutar a cáncer de próstata, y entonces la uretra la aplasta y ya no permite orinar. ¿Cuáles son los primeros datos de este problema? Es que el paciente se pare muchas veces a orinar en la noche. O que haya como... Se quede con ganas de seguir orinando. Y lo más común también que se da uno cuenta como médico o las esposas es que ya incluso huele mucho a pipí. O el pantalón ya tiene rastros de pipí. ¿Por qué? Porque como queda atrapada la orina, se regresa a la cama y entonces hay un escurrimiento pasivo de orina de la que quedó ahí rebosada. Es por eso. Sí, entonces esos son datos importantes de que, ¿sabes qué? Vámonos a checar la próstata, porque ahí, al rato, a mí me tocó uno, me da risa porque llegó por alcoholímetro y había tomado mucho alcohol y sabemos muy bien que el alcohol extrae, jala, deshidrata,
Por eso es que todos los que toman alcohol van constantemente a orinar, en especial con cerveza, porque el alcohol deshidrata la célula y entonces constantemente están yendo a orinar. No es por el líquido que te No, estás... es porque el alcohol, fíjese, una situación de muestras histopatológicas, meten alcohol para deshidratar el tejido. Van el alcohol a ciertos porcentajes, el carrito va moviéndose y van cambiando de alcohol en ciertos porcentajes, entonces para deshidratar. Entonces, por eso es que en la resaca las personas están deshidratadas. Wow. Todo el mundo dice, no, es que yo con una pancita bien picosa. No, te estás hidratando por el caldo de la pancita, pero no porque, es que me voy a tomar una cerveza y el caldo de la pancita para volverme a hidratar por la guarapeta. No es cierto. El alcohol está sacando otra vez agua, pero lo que te está hidratando es el consomé, por decirlo así. Oye, pero ¿por qué con la cerveza no me vuelvo a intoxicar? Porque el consomé lleva, aparte del líquido, lleva mucha cantidad de grasa. Si no, déjenlo enfriar y se hace una espesota capa así. Y la grasa cubre el estómago. Y la grasa cubre el estómago. Y por lo mismo menos absorción exactamente de alcohol. Entonces, bueno, regresando a esto, maestra, en la cuestión de la próstata, siempre es importante estos datos. Bueno, le decía, entonces estaba ahí donde el alcoholímetro, y entonces el señor tenía muchas ganas de orinar, y yo voy llegando a la guardia, una guardia muy temprano, y me dice el custodio, hay uno, dice, nada más le está haciendo el cuento, que quiere orinar y quiere y no puede, y hasta lleva horas ahí en el baño, ya hasta está sentado, puje, dice, ya hasta se ensució el pantalón. Entonces a mí pero obviamente como él está para la cuestión de la sanción. Sí, pero tú eres médico. Sí, entonces él es como más estricto, no, son cuenteros, no sé qué. Pero a mí cuando me dijo, ya se ensució el pantalón y ya lleva horas sentado, dije, a ver, entre médico y criminólogo, digo, a ver, no es normal que una persona esté sentada nada más para no estar con el resto de la población, porque hasta eso es un baño incómodo, y sucio, que son muchos y ya huele feo. Nadie en su sano juicio estaría ahí sentado nada más por gusto. Número 2, tampoco alguien, a propósito, ensuciaría su pantalón de materia fecal. Dije, no, esto no es normal. Le dije, a ver, pásalo. No, es que es bien cuentero. Y le digo, no, pásalo, lo necesito valorar. Lo acuesto y ya venía, ay, es que ya no aguanto, doctor. Le digo, ¿y qué pasó? Es que no puedo orinar. Ya le había pasado, no, doctor. No. Nota importante, persona ya de 57 años, o sea, más de 40, ya hay que checar próstata. Entonces, no, es que no puede. No sé. Acuéstese. Ya se acostó y justamente por la vejiga agarro a nivel superficial y le empujé la vejiga. ¡Ah! Dices que quiero orinar, pero no puedo. Le dije, no, hay una obstrucción en la uretra. Papá, tío, con cáncer de próstata. No, pero sí tenía enfermedad de próstata. Ya le dije, ¿sabes qué? Hay que llevarlo al hospital rápido a que le coloquen una sonda. Cuando regresó el señor, maestra. O sea, ¿se lo llevan y lo traen? Sí, lo tienen que traer porque nosotros no podemos hacer procedimientos invasivos. Okay. Porque es un consultorio legal donde se certifica. Sí, podemos dar consulta y todo eso, pero ya algo más invasivo no. Entonces, porque se puede malinterpretar. Entonces, ya agarró como tortura porque están en un centro de detención. Sí, y entonces pues sí, yo agarro y le pongo, es que tenía que, sí. O sea, puede haber problemas, sí. Entonces más vale, y por protocolo dice, no, ¿sabes qué? Que se lo lleven al hospital. Entonces se lo llevan al hospital, regresa, no, maestra, bueno, casi hasta me quería besar la mano. No, doctor, no, ¿sabe cómo le agradezco? Pues ya traía la sonda llena de orina. Sí, tenía una obstrucción. Entonces ya le dije, ¿sabe qué, jefe? En cuanto salga de aquí, vaya con su urólogo para estudios, porque esto no es normal. Entonces, a lo que voy con esto, maestra, la cuestión biológica sí es biología, no se puede amparar, meter alguna queja, no. Entonces, en esta situación, yo sí soy muy especial de que, digo, perdón, lo voy a decir, pero si hay niños, yo no estaría muy tranquilo. De que estén entrando. Exactamente, yo no. Es que sí, es que es algo así. ¿Es complicado? Es complicado porque... Te lo digo yo como mamá, si mi hijo tuviera 7 años, hombre, ¿ok? Uh-huh. Y tiene que entrar al baño y yo no puedo entrar con él, pensemos que yo me lo llevaba al baño conmigo, sí, ¿no? Sí, mi mamá también. Pero pensemos que no hay manera de que lo lleve y entonces tiene que entrar y veo a una persona que quiere entrar a un baño de niños o de niñas vestido de lo que no le corresponde y
Y no nos estamos Sí, metiendo no, en no. problemas de género. Sí, nada más es una cuestión de... Pero hay personas Sí que nos mueve. sí lo utilizan Ajá. para dañar a otros. Así es. Ese es el problema, que Justos, justos por ajá. pecadores, ¿no? Y esto es porque Daniel pareciera que el hecho de ser homosexual o ser bisexual era suficiente. Imagínate lo que tiene que estar pasando por tu mente para preferir quitarle la vida y desmembrar a quien aparentemente es tu pareja sentimental antes de reconocer lo que eres. Es que mire, aquí acaba de tocar un tema magistral. Hay gente que es tan ansiosa, que se estresa tanto, que en una situación para nosotros poco estresante, porque para usted y para mí diríamos, pues sí, Sí, sé feliz. que Pues todo el sí. mundo se entere cuál es el Exacto. problema, ni seré el único ni el primero, Exacto. ya, ¿no? Pero no, para la gente, por eso es que la cuestión del suicidio es muy delicada, porque hay gente que a mí me ha tocado atender que hasta por 200 pesos se suicidan, o por un reto, o por un berrinche. Recuerdo mucho a una adolescente que se tomó las cápsulas del abuelo, excedió la dosis letal, y después, a pesar de que estaba en el hospital arrepintiéndose, ya no lo vuelvo a hacer, por favor, perdóneme, fue falla orgánica múltiple derivada de una falla hepática fulminante, porque este medicamento, como volvemos a citar a Paracelso, la dosis hacia el veneno, fue tanta la dosis que finalmente ocasionó falla en el hígado. A lo que voy, por un berrinche, porque no la dejaron salir con el novio. A todos nos pasó. A usted le pasó, a mí me pasó, como una vez lo platicamos, ya de 18 años, mi mamá, y no vas porque ya son las 10 de la noche y esta muchachita va a estar en su casa y ustedes se tienen que regresar a la 1, que le pase algo, lo piquen, y yo con la angustia, y luego si te pasa algo, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Ahora de grande ya lo entiendo, pero en aquel entonces, ya chillando y hablándole a la novia, mi mamá no me dejó. Sí. Y a todos nos pasa, Sí, claro. pero tenemos un buen control de emociones. Aquí a lo que voy es que estas personas pueden estar tan estresadas en ese momento que la única puerta que tienen es o ya sea el suicidio o la otra, ocultar el delito. Pero es que pasa algo que es donde yo me pierdo. No es lo mismo que yo esté ocultando algo y que sea capaz de todo con tal de que no se sepa, a que como en este caso ya se conocía que había una relación, tanto que se van juntos a Tailandia, porque el doctor se sabía de su homosexualidad, él no la estaba ocultando. Sí, ¿no? El otro decía que era su amigo y que era en cuestión de negocios. Pero aquí es donde digo, es que lo único, o sea, si ya todo mundo lo sabe, aquí no estás ocultando nada. Por eso no entiendo el acto del homicidio. Mire, es que hay gente, maestra, que piensan que uno no lo percibe. Exactamente. Usted como mamá, e incluso le pasó a su mamá de usted, pero ustedes las mamás son geniales. Tan solo basta la mirada que usted le puede dar al galán, y la mamá dice, no, esta ya está redondita, ya quedó, o sea, ya se clavó. O la otra, mamá, te presento a mi amigo, y la mamá voltea, ajá, sí, ¿y cómo está tu amigo? O sea, ustedes como mamás saben muy bien. Entonces hay gente que piensa que se ocultan las cosas o que saben mentir muy bien, pero aquí lamentablemente el doctor pues no tuvo problema, el que decía que tenía predilección por este sexo, pero el otro sí quiso ocultar la situación por la familia, por la misma sociedad, pero a final de cuentas en su mente hizo este teatro de decir, no, pues es que nadie sabe, nadie se debe de enterar, cuando probablemente muchos ya lo sabían, incluso por la forma de hablar, por la forma de caminar, por la forma de comportarse frente a esta persona, hasta este doctor, que lo hacía inconsciente, tal vez no se da cuenta y le hacía ojitos o de repente algún cariño y todo el mundo, oye, está medio raro, es que es su amigo, sí, ajá, pero aquí lamentablemente este sujeto hizo una creación en su mente donde todo estaba bien y nadie se daba cuenta. Yo creo que hace como unos 22 años, yo tenía como 31, 32 años. Y salíamos con un grupo de amigos, los cuales algunos ya éramos papás, ¿ok?
Y no éramos papás de un niño de 5 años, sino ya algunos de 14, 15 años. Y uno de estos amigos, me acuerdo que llevó a su hijo, y entonces cuando nos fuimos me dice, híjole, mi hijo te estaba aventando los perros, no hombre, impresionaste a mi hijo. Y yo por dentro pensaba, no, es que tu hijo no me estaba viendo a mí, me estaba viendo los aretes y me estaba viendo la ropa. Y después de años, pues el niño era gay. Mire. Pero no pasaba nada. Sí. O sea, a mis ojos no cambiaba nada. Pero para los ojos del Sí, papá, no, sí. estaba muy orgulloso porque él no me dejaba de ver. Y entonces decía, ay, mira, mi hijo se está Sí, fijando la en novia, una sí, mujer sí. mayor, ¿no? Y yo por dentro decía, es que lo que menos me está viendo es sexualmente, me está viendo porque chance le gusta cómo me pinta Sí. el ojo, ¿no? Ok. Y entonces yo en ese momento sí me preguntaba, es que lo que yo vi en 5 minutos, ¿por qué no lo puede ver él? Y cuando se enteró, bueno, se quería morir porque cómo era posible. Decía, pero era tu hijo, ¿y no lo viste? Sí, maestra, perdón, aquí me voy a meter en camisa de 11 varas, ¿eh? Pero es que muchas veces los papás, a veces son muy buenos criminólogos, pero a veces tampoco lo ven. A mí me pasó en un caso muy triste de una joven que perdió la vida por una intoxicación de alcohol. Y la mamá fue y me reclamó, oiga, es que usted puso en el estudio que tenía mucho alcohol. Pues es que eso salió, señora, yo tomé la muestra y se mandó a un estudio. Toxicología. Yo no soy el que hizo ese procedimiento, pero bueno, eso es que usted, ¿cómo se atreve? Mi hija nunca tomaba. Uh-huh. Y la señora nunca se dio cuenta que en las declaraciones de las amigas venía que la mujer, la hija de la señora constantemente se ponía muy ebria, pero que la mamá no se enteraba porque las amigas la cubrían. O sea, como a veces también los papás no se dan cuenta por esta, que también sucede mucho en las relaciones sentimentales de las parejas, cuando idealizamos a la pareja y vemos fantasías que no son ciertas, por esta cuestión de que idealizamos. Y esto viene porque, imagínate un hombre detenido en Tailandia. Sí. O sea, donde no. existe la pena de muerte. Sí, no estamos hablando de que está en España, mató en Barcelona y él está en Valencia. No está en México, en Querétaro. No está en Estados Unidos, en un estado y yo. No, está del otro lado del mundo. Sí. Con las leyes del otro lado del mundo. De otro idioma. Exacto. Donde incluso las leyes, digo, por más abogado internacional que seas, no es lo mismo que yo estudie, que no sé, que sea abogada, penalista y que haga una especialidad en leyes internacionales, ¿no? Y que me vaya a Estados Unidos a defender a alguien y me den el permiso de defender a alguien, pero posiblemente con el idioma pues me defiendo y entonces puedo. Pero tú sabes lo que es para un litigante de un país, de un continente, irse a otro con las leyes que tampoco entiende lo que le están diciendo. Sí, no. Y esto es justo lo que pasa cuando los padres de Daniel Sancho lo primero que hacen es mandar abogados de España, contratan los mejores para que vayan a defender a su hijo. Porque por lo que se le está acusando es por asesinato premeditado. ¿Por Sí, qué? claro. Pues compró todas las chivitas, lo mandó a llamar, lo llevó a este lugar. Primero lo divirtió y ya después ejecutó. Y luego lo desapareció, o sea, trató de desaparecerlo. Exacto, Es por peor. desmembramiento, por ocultación de Sí. cuerpo y además porque toma todos los documentos de Edwin, o sea, su pasaporte y demás, y los destruye y trata de eliminar toda la evidencia. Entonces, otra vez premeditación, ¿no? Pues precisamente para que no se supiera qué es lo que había sucedido, ni quién era esta persona. ¿Qué es lo que dice Daniel que sucede esta fatídica noche donde dos amigos, además hay que decir que este médico, este cirujano plástico, no es, o sea, pequeño en tamaño, es un hombre grande y pesado. Y Daniel, pues, es un muchacho fuerte, o sea, que había igualdad de tamaño, diría yo. Aquí no era un hombre contra un jovencito,
o un hombre contra una mujer. No, aquí sí había como igualdad en fuerzas. Posiblemente el doctor se pudiera decir que su trato fuera un poco más femenino y el del otro más masculino, digamos, pero esto no tenía que ver con su orientación, tenía que ver con su físico y con su fuerza. Sancho dice que ellos empiezan a discutir porque ellos tenían unos negocios entre sí. Sancho se empieza a dar cuenta que Edwin, que es el cirujano, empieza a hacer ciertas cosas que ya no le convienen, por lo que lo invita a Tailandia para prácticamente hablar y decir, esto no está funcionando, yo de hecho me voy a casar, me voy a regresar a España y quiero dejar las cosas en claro y aquí se acaba nuestra relación. Por el otro lado, lo que se dice es que Sancho lo que quería era terminar la relación sentimental con el cirujano plástico porque evidentemente tenía una prometida con la que se iba a casar, aunque la prometida dijo después que al enterarse de esta relación que tenía su prometido con el cirujano plástico es que había decidido terminar la relación. Él dice que empieza el forcejeo, dice que están cerca del baño, están en esta especie de chalet de cabaña en el mar, o sea, en esta isla, y entonces empiezan a jalonear con igualdad de peso, digamos, de fuerza, y entonces él empuja al cirujano, el cirujano se resbala, cae contra el lavabo, hay un golpe, y en ese momento cae, y él no percibe que tiene vida. Digamos que es un desafortunado acontecimiento, él no lo quiere matar, pero sin embargo muere. Sí, un caso fortuito, por decirlo así. Exacto. ¿Cómo tomaría la ley en una pelea en igualdad de circunstancias esto que él está platicando? Es que mire, no lo podría tomar en igualdad de circunstancias porque hay algo importantísimo, la causa de muerte y la necropsia. Ok. Primero que nada, para mí, esta es mía, yo asumo la responsabilidad. Para mí no fue un caso fortuito donde hubo una discusión y se resbaló. Yo tengo dos posibilidades. La primera, la segunda va a ser más fea y vamos a recordar un terrible caso, pero aquí lo dijimos cuando se estaba haciendo esa investigación. La primera es que cuando esta persona, el cirujano plástico, decide irse, el otro tenía tal vínculo patológico o tal vínculo emocional de forma inadecuada que dijo, se va mi mundo. Es lo que hemos dicho muchas veces. A ver, jovencita, tienes al novio que cada rato va a todos lados contigo, que te recoge, que te lleva, que te lleva al cine, que todo el día está contigo, que llega a su casa entonces después de que te va a dejar y en la noche está con los mensajes. Ese es uno de los más peligrosos. ¿Por qué? Porque está dejando su vida para convertirse en tu propia vida. En su cuidador. Exactamente. Ajá. Y entonces cuando su vida, es decir, la chava, se va a alejar porque ya lo hartó, porque, ejemplo, ya se consiguió a otro, porque ya no quiere estar ahí, porque quiere estudiar lo que sea, en ese momento se queda sin vida. Y entonces es cuando viene una agresión de que, pues ahora eres mía y no eres de nadie. O sea, sin un propósito. Sin el propósito. Cuando hay gente sin propósito, porque al principio está bien padre, es bien romántico, viene por mí, va por mí, me trae en la moto, me lleva, siempre está al cuidado. Una persona que no tiene propósito y que no trabaja, nada más está ahí viendo a ver qué se me ofrece, para muchas será algo romántico. Para criminólogo como yo diría, este es peligroso porque en el momento en que tú te decidas ir, va a regresar a tratar de tomar lo que es suyo, que eres tú. Uh-huh. Y peor, cuando hay alguien ya de por medio. Esa sería una hipótesis que si ya tenía prometida, pues ahora no, ahora te quedas conmigo. Ese sería uno. Y número dos, que esta es más fea, pero sucede mucho también. ¿Se acuerda cuando vimos la noticia de una joven madre y su pequeñita
que aparecieron en otro estado de la República Ujú. sin vida. Creo que eran por estrangulación las Ujú. dos. Y que viajó esta joven con su hija a otro estado de la República y aparecieron sin vida. Yo le dije, este asesinato, estos feminicidios, no son de alguien externo. Yo lo dije así, Sí, muy me acuerdo que seguramente, hablamos antes sí, de sí. la noticia. dije, Ajá. muy seguramente esta joven andaba con alguien que ya tenía familia. Sí, con Y casado. con un Ujú. casado. Y en una desesperación, para que no se cayera su estatus, su imagen, Su su teatrito, reputación, su sí. teatro, pues se le hizo fácil citarla en otro lado, alejada de su lugar de confort, por decirlo así, o su zona segura, priva de la vida. Y lo peor aquí, que no tiene nombre, es que a su propia hija Sí, la la mató. privó de la vida. Sí. O sea, vea qué tipo de canalladas. Entonces, aquí tengo estas dos opciones. O no te vas porque tú eres mío, o mi teatro, mi imagen se cae. Por eso es que para mí nada más están estas dos opciones y no acepto de que sea por un caso de que se resbaló y ya se pegó y pues es que se resbaló, ¿no? Y lo que nos sacaría de duda, maestra, sería la necropsia. Si nada más trajera un golpe en la región occipital, que es donde él refiere, ok, vale, por ahí tal vez la voy comprando. Pero si ya vemos que en la autopsia, por eso es la autopsia, al levantar la piel empiezo a revisar que trae múltiples golpes, si trae maniobras de estrangulación, si trae lesiones en la boca por sofocación, entonces quiere decir que aquí ya hubo más agresividad y obviamente por eso hay más lesiones. Oye, pero es que está desmembrado, no Exacto. ¿Cómo se le importa. va a ver la estrangulación? Aún así, se arma, digo, con todo respeto voy a decir, se arma completamente bien el cuerpo, se coloca en posición anatómica, se tratan de acercar las secciones como si fuera un rompecabezas y ahí se empieza a evaluar. Y de ahí empiezan las incisiones plano por plano, primero piel, luego tejido subcutáneo, luego músculo, para ir revisando, como bien lo marca algún protocolo que sea el de Minnesota, para ir revisando si hay golpes en las partes internas. Pero ¿qué pasa? Como en este caso, que cuando él empieza a cortar a este médico, tira unas partes en el basurero, otras partes en otro lado, y se asume, porque nunca encontraron el cuerpo completo, Ajá. que las tiró en el mar. Ok. ¿Cómo puedes hacer o lo haces una necropsia lo más cercana a lo posible, pero asumiendo? Es que mire, si ejemplo las piernas y los brazos se fueron al mar, pero tengo el torso, el torso, que es abdomen tórax, parte de cuello y la extremidad cefálica, tengo la parte más importante del cuerpo, o la parte vital. ¿Se acuerda que hubo un tiempo en que algún criminalista hace 20, 30 años decía en una figura de estos de boliche? ¿Cómo se llaman? Sí, como los bolos. Ándele, Sí, los pinos. los pinos. Ajá. Sacó un esquema muy bonito que jamás se me va a olvidar. Decía que el cuerpo tiene una forma de pino en la cuestión de criminalística y de medicina. Sí, los brazos y las piernas Sí, no porque son... no es tan importante, Ajá. pero cualquier herida por proyectil de arma de fuego que entre en la figura de pino es mortal. Y sí es cierto. Entonces, si ya tengo esto como forense y veo que los cortes son post-mortem en extremidades, mi causa yo la voy a centrar en la parte vital. Cuando llegan estos abogados a Tailandia, una de las principales que empiezan obviamente a meter en defensa de Daniel Sancho los españoles, o sea, no los españoles, sino los abogados españoles, es que por cuestiones de idioma, muchas de las cosas que dijo Daniel se prestaron a interpretación porque él no entendía el 100% de lo que se le estaba preguntando y por lo mismo su declaración o aceptación del delito había sido más orillada, 1, al miedo. Ajá. Y 2, a las circunstancias y al idioma. Es muy buena estrategia esa. Pero entonces aquí viene algo que a mí se me hizo tan interesante, porque yo te decía al principio que aquí vamos a hablar incluso de medios de comunicación.
Tailandia es uno de los países donde se protege mucho la identidad tanto de la víctima como del victimario. Hasta donde se permita en cuestión legal, protegen mucho esto para precisamente otros medios no involucren y no contaminen, no solo las escenas, la información, todo. Se dan cuenta que muchos medios, un tanto amarillistas, televisoras, y siendo el padre de Sancho actor, pues tiene pues mucho contacto, porque la familia sigue diciendo que él, para empezar, no era pareja del doctor, y 2, él hubiera sido incapaz de quitarle la vida, que esto habría sido un acto de desesperación, básicamente de un forcejeo entre dos iguales, que uno había sido más fuerte que el otro, y eso es todo lo que había pasado. Pero empiezan a dar información porque tratan de contaminar, me refiero es ir a Tailandia, muchos medios de comunicación tratan de sacar la información para luego replicarla. Tailandia se está dando cuenta de esto, incluso hay un policía que es como el jefe y dice, empieza a dar información falsa para ver qué tanto los medios van a empezar a replicar esta información y con esto perjudicar a Daniel, que en teoría lo están defendiendo, pero a la misma vez lo están perjudicando. Pero lo que se me hace más asombroso de todo esto es, fíjate cómo la familia está más interesada por proteger la integridad y la sexualidad de su hijo que del acto que cometió de quitarle la vida a una persona. Sí. Entonces, para el 29 de agosto, muy curioso que es la fecha de mi cumpleaños. Mire. Un tribunal provincial en esta isla lo declara culpable de asesinato premeditado, desmembramiento, ocultación del cadáver y destrucción de los documentos. Él fue condenado a cadena perpetua. Ok. Aun cuando hay pena de muerte. Pena de muerte. ¿Por qué? La familia del médico es muy creyente. Honestamente, ahorita no les puedo decir, no tengo el dato si es católica, cristiana. El caso es que es muy creyente, por lo que ellos no creen que es ojo por ojo. Entonces ellos dicen que lo que quieren es justicia para su familiar, mas no pueden concebir que por una decisión humana se le quite la vida al culpable de quitarle la vida a su familiar. ¿Por qué crees que cuando entran las cuestiones morales como de religión, algunas personas sí toman esto como una causa de que se muere en esta cárcel? Pero como vimos en unas semanas de William Bonin, en el momento que es la ejecución, entra un cura. Uh-huh. ¿No es como muy incongruente? Es que como ya estas personas saben de ciertos desenlaces, pueden mostrar, como bien lo comentamos ese capítulo, o cierto arrepentimiento, o también una cuestión que no se dijo muy bien, pero incluso hasta temor. Uh-huh. Y una forma de combatir el temor, o tratando de disminuir esta ansiedad por temor a lo desconocido, a la muerte, es acudir a una figura emblemática como una cuestión religiosa. No piden la pena de muerte, piden la cadena perpetua. Ciertos, y perdón por lo que voy a decir, las partes recuperadas del cuerpo del médico son enviadas a Colombia. Uh-huh. Por lo mismo, la necropsia no puede, lo que se dice aquí, no puede asegurar exactamente la causa de muerte más allá del golpe que tiene en la cabeza. Pero
al hacer ciertos exámenes, y aquí es donde entras tú, hay posibilidad que este desmembramiento haya sido no post-mortem. Híjole. Ajá. Ojo. ¿Podría ser porque le pega en la cabeza, estaba inconsciente o qué pasa ahí? Mire, vámonos no solamente dándole la ventaja de que no sienta dolor al dejarlo inconsciente, sino que incluso voy a ser depredador, amarrarlo y luego desarmarlo. O sea, cualquiera de las dos. Ahí va. Primero, como bien lo dice usted, ¡paz! Un garrotazo en la cabeza, región occipital, ¡pum! Queda inconsciente. Ahí, una vez inconsciente, puedo causarle una asfixia o directamente paso a la sección. Tomo el argumento de hace ratito. Ok, te vas a hacer nueva vida, vas con otra persona, pues ahora va la mía. Te sujeto y empieza la acción de seccionar. ¿Cómo nos damos cuenta los forenses? Porque cuando hay un golpe, hay una hemorragia. Entonces, a nivel microscópico. La gente va a decir, no es cierto. A ver, microscópico, es decir, un microscopio. Y cuando uno hace la incisión, estos golpes se pueden ver muy bien en la grasa. ¿Por qué? Porque el tejido graso es muy rico en vasculatura, es decir, tiene muchos vasos sanguíneos. Dato cultural. ¿El tejido graso? El tejido graso, sí, porque la grasa, una de las funciones de la grasa es conservar temperatura. Entonces, esa es una de las funciones de la grasa. Dato curioso, voy a mencionarle 3 rápido. A mí no me gusta, y lo he dicho en varios canales, hacer la autopsia en personas con mucha grasita, porque cuando uno llega a las vísceras están todavía tibias y a mí no me gusta tener esa sensación. Por la grasa que mantuvo sí, por aún estando muerto. Exactamente. Aún así, la pérdida de calor en una persona con mucha grasita es más lenta que una persona ya sin tanta grasita. Ejemplo, si tuviéramos una persona caquéxica por alguna tuberculosis, muy, muy flaquita, desnutrida, y falleciera al mismo tiempo que una persona muy gordita, ejemplo, infarto, y pasaran 10 horas al mismo tiempo, la persona con la desnutrida y ya con tuberculosis, estaría a las 10 horas muy fría, y la que tuviera grasita, al hacer la incisión, está tibia. ¿Tibias? Sí, porque la grasa conserva el calor. Dato número 2, cultural, por eso cuando hacen liposucción no pueden sacar tanta cantidad de grasa, porque alguien podría decir, mi mamá siempre me preguntaba esto hasta que le expliqué, decía, oye, pero si estoy pagando por una liposucción, ¿por qué no me quitan toda la grasa de la panza de una vez? Bueno, porque mientras más tejido graso quiten, más hemorragia hay, porque la grasa tiene mucha cantidad de sangre. Por eso se ve cuando sale como rojiza, como rosa. Sí, exactamente. Y porque la grasa tiene la función de producir y de guardar la temperatura. Por eso es que lleva mucha vasculatura. Entonces, es decir, muchos vasos sanguíneos. Entonces, aquí esto es bien importante porque cuando hay golpes, se rompen estos capilares y la grasa que es amarilla se ve incluso ya rojiza. Ahí me está diciendo que es un golpe. Entonces, eso es en cuestión antemortem. Si fuera postmortem, ejemplo, que estuviera la persona ya sin vida y hago la sección, no hay ninguna reacción vital. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando hay un caso de desmembramiento, como usted lo dice, que está viva, porque al momento de pasar la incisión del arma blanca, la piel junto con los músculos y los vasos hacen una reacción completamente liberación de neurotransmisores, se libera adrenalina y hace vasoconstricción. Y aparte hay zonas hemorrágicas de un color rojo intenso. Entonces usted se da cuenta y dice, ¡ay! Este cuate lo estuvieron seccionando vivo. ¿Porque hay oxígeno en la sangre o qué es? No tanto así, sino hay coagulación y hay una reacción inflamatoria. Entonces se combinan esta serie de factores, inflamación, coagulación, hemorragia, retracción de los vasos sanguíneos y esto produce la coloración típica de que es antemortem. Entonces, fíjese, llegó uno hace un año que habían decapitado y después seccionaron. Entonces, cuando estaba viendo el cuerpo decía, causa de muerte no tengo tan evidente de que fueron golpes
sofocación tampoco encuentro, no encuentro estrangulación, solamente estaba la sección en el cuello, pero seccionó, decapitó. Entonces yo dije, a ver, vamos a revisar el área del corte y los vasos sanguíneos. Resulta que cuando la persona está viva, liberación de adrenalina, los vasos sanguíneos cuando se cortan, ¡fum!, se retraen, se van más hacia abajo. Los Entonces, tienes que... sí, entonces encontré el nivel del corte y ya más abajo estaban las carótidas. Dije, aquí están las carótidas. Dije, esto ya me indica que sí había vida. Número 2, en las carótidas estaba esta hemorragia por la sección. Tomé esa muestra del corte de la carótida, y entonces la mandé con el patólogo, mandé la sección del cuello y mandé la sección de la cabecita. Entonces ya me reportó el patólogo que había una cuestión hemorragia en el extremo de carótida que yo mandé. Significa que esta persona estaba viva cuando le hicieron el corte. Entonces sí, nosotros nos damos cuenta. Esto es un brevario cultural muy horrible lo que voy a preguntar, ¿eh? Si tú estás desmayado, bueno, es que una cosa es estar desmayado y otra cosa es estar inconsciente, ¿verdad? Uh-huh. Es que en los dos es pérdida de la conciencia. O sea, pero habría que ver por qué fue. El desmayo puede ser de una causa y ya la inconsciencia puede incluso, fíjese, la inconsciencia puede incluso estar involucrado con un paro cardíaco o un paro respiratorio. La inconsciencia. El estado de inconsciencia, pérdida de conciencia, que eso es muy grave. Uh-huh. El desmayo, pues es lo clásico cuando, ejemplo, se me ocurre un chamaco de criminalística, digo chamaco porque está joven, cuando llegan del primer semestre o primer cuatrimestre, lo ve y se desmaya cuando ve sangre, ¿no? Entonces está respirando, está latiendo el corazón, tiene latido, tiene signos vitales, tuvo un desmayo. Probablemente una bajada de presión, se dejó de... ¿Por qué se desmayan los que dejan de tener, por qué se desmayan los que tienen baja de presión? O que de repente dices, es que se me bajó la presión y se desmayó, porque ya no llegó sangre oxigenada al cerebro. Entonces, sin oxígeno, este amigo entra en inconsciencia. Entonces, aquí a lo que voy, una persona con desmayo está respirando y está con latido cardíaco. Simplemente está como dormida. Pero una persona con pérdida de la conciencia, si no respira o ya está moradita, hay que pensar que es un paro respiratorio o paro cardíaco, y es más grave. Pero entonces, si este médico, pensemos que sí cae, o sea, en el forcejeo, o que le agarra la cabeza y ¡pum!, se le estrella contra el lavabo. Cae inconsciente por el golpe, pero está vivo. Uh-huh. En el momento que empieza el desmembramiento, ¿no hay algo que te levante? O sea, ¿el cuerpo no reacciona de despiértate? No, buenísima pregunta, no. Lo que hace el cerebro en situaciones de un impacto, fue tanto el impacto que el mismo cerebro se desconecta. Un profesor, John Márquez, lo explica de manera fabulosa, profesor de kickboxing y MMA, dice, cuando recibes el impacto que deja inconsciente, es una forma también de protección del cerebro, se desconecta para también protegerse. Entonces, a lo que voy con esto, ha habido gente, lo vimos con el doctor Jorge Ibarra Puig, de manera magistral. Voy a poner este ejemplo y luego con el trauma. El neurólogo. El neurólogo. Esta eminencia en las epilepsias dice lo siguiente: ¿puede mi cerebro estar en un estado de epilepsia que yo puedo agarrar lo caliente y no me doy cuenta? En un ataque de epilepsia. Número 2, en un traumatismo. Puede ser tal el impacto de estructuras que desconecta que puede venir un vehículo, me aplasta y yo no tengo ni sensación hasta que recupero la conciencia. O sea, ¿no hay dolor? No hay dolor. Pero tampoco se produce adrenalina. Se da cuenta, o sea, en el momento en que se desconecta, ya valió gorro. Entonces, en ese momento no hay dolor. ¿Por qué le comento esto? Me pasó, y mucha gente ya lo sabe, se lo conté a usted, una persona que estaba lavando su bochito, estaba en cunclillas, es que lo que siempre digo esto, ¿a quién se le ocurre? Está en cunclillas en una calle muy estrecha, vestido de negro, lavando su carro en la tarde. O sea, no se ve. No se ve, está agachado ahí lavando la llanta y pasa una camioneta
una calle muy estrecha, lo vio hincado, todo oscuro, en la tarde, pues el de la camioneta no lo vio. Y Entonces de repente cuando voltea ya nada más ve la trompa y se apagó la luz. Se aventó más de 2 meses en terapia intensiva, fractura de pelvis, fractura de costillas, laceración del hígado, del vaso. O sea, yo cuando vi las radiografías y el resumen médico, porque había que valorar después, estaba vivo, había que ir a valorar a su casa para ver la secuela y de ahí el juez hacer la reparación del daño con el que lo atropelló. Entonces, yo fui a verlo para hacer esta valoración definitiva, que así se llama en medicina legal. A su casa. A su casa, y cuando lo vi, que ya lo vi mucho mejor, después ya de 1 año, había quedado con secuelas, entre ellas ya no tenía funcionamiento del esfínter anal porque la fractura de pelvis le desgarró el esfínter. No, bueno. Y yo sí, no me quedé con las ganas, le dije, oiga, ¿qué sintió cuando le aplastó la camioneta? Porque está vivo de milagro. Le dije, yo siendo sincero, yo pensé que usted iba a morir. Le digo, pero está usted vivo de milagro, ¿qué sintió? Dice, doctor, cuando volteo veo la parrilla, ya no supe. Supe después que desperté en el hospital, intubado. Pero yo nunca, no sentí, no sé qué, es más, a mí si me dicen que me atropellen, yo ni la creo. Hasta nada más cuando ya me enseñaron las fotos. O sea, vea cómo pasó. Pero, un ejemplo, en ese sentido, si por la imprudencia de alguien, ¿yo por qué tengo que hacer reparación del daño si es imprudencia y toda la situación era, o sea, no fue imprudencia mía, simplemente la persona ni siquiera era visible? ¿Por qué yo tengo que pagar una reparación del daño? Porque así lo maneja el derecho, que si usted produce un daño, pues tiene que repararlo. Sea o no. Sí. O sea, si yo voy en mi coche y una persona se avienta, se quiere suicidar y me cae en el cofre y no se muere, ¿yo tengo que hacer reparación del daño? Pues tiene que llamarle al seguro, pero en el caso, ejemplo, y esto es muy común, cuando se llegan a atravesar en periférico Eso, sí. y los atropella, si usted se da la fuga, usted se va a ir a prisión. ¿Por qué? Porque ni siquiera dio el auxilio de una persona herida y usted la atropelló. Pero si se queda, ayuda, llama a la ambulancia, finalmente se tienen que hacer peritajes que usted tiene que pagar, aparte usted tiene que pagar. Sí, para salvarte. Se queda ahí varios días detenida en lo que salen los peritajes. El MP puede solicitar la duplicidad del término y entonces ya una vez que se ve que usted no hay problema, pues ya no se le finca una responsabilidad, pero ya usted invirtió en los peritajes particulares y ya invirtió en el abogado. ¿Cuánto le gusta? 50,000. Sí, fregado. Mínimo. Sí, claro. Ya perdió 50,000. Por eso digo, es que en estos casos, pues, o sea, pierde uno. Y entonces, cuando ven que posiblemente este hombre estaba vivo en el momento del desmembramiento, pues aquí obviamente todo se convierte, o sea, en peor por lo que va a ser sentenciado, porque entonces ya iba toda la intención. Ahora, tú podrías decir, es que yo no me di cuenta que estaba muerto, porque estaba totalmente, yo pensé que estaba muerto cuando estaba inconsciente, pero verdaderamente una persona, si tú dices que el cuerpo no reacciona, ¿se podría dar cuenta sin conocer de medicina ni nada? Magnífica la pregunta. Mire, él podrá decir lo que quiera. Claro, todo mundo podemos decir lo que queramos. Incluso esto ha ocasionado lamentablemente personas que delinquen cuando van en el metro y dicen, es que me tocó. Y en lo que son peras o manzanas hay que invertirle. Sí. Por eso digo, pues sí pueden decir todo lo que quieran, pero una cuestión es también demostrar las cosas o los hechos. Aquí, si a mí como juez me dices que sí le pegué y ya después lo seccioné, pero no sabía que estaba vivo, tan solo yo como juez diría, pero lo estás seccionando. O sea, la intención es la misma. La intención es desaparecerlo. Entonces, eso es a lo que voy. Digo, yo sería finalmente muy finalista, como algunas escuelas jurídicas le llaman. Ajá. Yo no me iría en este caso por la causa, sino el final, o sea. Por el evento. Por el evento por que la hizo. Intención. Sí, o sea, si no hubiera sido a propósito, pues nada más le pega y lo deja, ¿no? Pero aquí no.
Aquí le pegó, lo privó de la vida y luego lo seccionó. Ahora, buenísima la que usted hace, pero bien buena, y se lo agradezco. Ese es el problema de no saber fisiología y de las personas que luego dicen cada tontería. Mire, cuando hay una sección de cualquier estructura en el cuerpo, ya está, hizo aire mi articulación. Sí. Cuando hay una sección en el cuerpo que llega a cortar o a seccionar arterias, cada arteria y en la circulación donde va la sangre con las arterias, voy a hacer la diferencia. Arterias, sangre fuerte en oxígeno, venas, sangre poco oxigenada. Okay. La mayoría de los libros de primaria o secundaria dicen que la vena lleva sangre sin oxígeno. Esto es mentira. Sí, siempre hay oxígeno. Poco oxígeno en la vena, okay. Por eso es de otro color, pero finalmente sí lleva oxígeno. Y mucho oxígeno es la arteria. Okay. Ahora, la arteria viene directamente de lo que es el ventrículo izquierdo. Sale la aorta, vienen las primeras arterias derivadas de la aorta, o sea, que ¿del son corazón? Del corazón, sale la aorta, y las primeras arterias que salen de esta aorta son las arterias coronarias. De ahí empieza a la división mayúscula, que arteria tronquiobrachiocefálico, arterias subclavias, arterias carótidas, axilar, todo esto. Bueno, en cada maestra, las arterias se dividen también en la capacitancia. Hay arterias, como le llaman, de grueso calibre, mediano o capilares, ¿no? Por ejemplo. Hay muchas clasificaciones, okay. Pero una de las importancias que le voy a comentar aquí es que al seccionar arterias que después van a ramificarse, cada vez que usted secciona alguna arteria, recordemos que la arteria viene del corazón, con cada latido cardíaco, la sangre hace un chisguete, por decirlo así, en todos los vasitos sanguíneos de arterias. Okay. Esto se lo comento porque cuando estábamos en el internado, los compañeros médicos internos y su servidor, nos decía el residente de medicina interna, que eran los clásicos o los urgenciólogos, vele a tomar una gasometría, un estudio para ver cuánta oxigenación estaba haciendo el paciente, cuánto tenía de oxigenación en la sangre. Entonces, aquí en la fosita del radio, que es este huequito que está aquí a levantar el dedo, el pulgar, pasa la arteria radial. Okay. Incluso la tocamos y ahí sentimos el pulso de la arteria. Ahora, este estudio es tomar una muestra con una jeringa de insulina y es directamente en esta fosita, y ahí entra. Tiene que entrar así, a 90 grados. ¿Sin nada? Sin nada. O sea, entra... Sin líquido ni nada. No, sin líquido. Ajá. Entra, y cuando es arteria, inmediatamente, ¡fum!, llena así, se llena de sangre. Cuando es vena, que le dimos a la vena, entonces va a irse llenando lentamente. Y el color cambia. Entonces, porque está poco oxigenada. Poco oxigenada, okay. Y la vena no tiene tanta presión como la tiene la arteria. Por eso es una arteria por dos venas. O sea, van dos venas y al lado de una arteria, porque la arteria lleva mucha presión y lleva más oxígeno. Entonces la vena no tiene tanta presión. ¿Cómo es que ayudan el regreso de las venas hacia el corazón? Porque nuestros músculos tienen justamente la propiedad de cuando se contraen, exprimen la vena y entonces sube la sangre. Cuando hay una insuficiencia venosa, las válvulas de las venas que ya están insuficientes se aguangan, por decirlo así, que no es el término correcto, pero darme a entender, y entonces se regresa. Por eso es que vemos las piernas hinchaditas y con muchas varices, insuficiencia venosa. Entonces, a lo que voy aquí, si yo como agresor secciono y está viva la persona, me va a dar el chisguetote, ¿sí? Y va a estar, en cada latido va a estar saliendo. Ese es un dato muy fácil, muy básico de fisiología. No es medicina forense, no, es fisiología pura. ¿Qué es lo que decía? Y a mí me extrañó mucho, cito un embalsamador, perdón. Ahí van a decir, otra vez con los embalsamadores. Pero es que no se metan con la fisiología médica, por favor. Ahí va. Había una joven que era embalsamadora y tomó clases con un súper embalsamador. Y decía que este sujeto tenía remordimiento de conciencia, que porque él luego los terminaba de matar. Ay, no, ya. Sí, y entonces yo le decía... Ni yo me atrevería a decir ese estúpido. Y yo le decía, ¿cómo los termina de matar? Estaban medio muertos. Sí, medio muertos. Que porque decía que cuando
les cortaba la carótida o carótida o la yugular para meter lo que es la solución, que entonces salía mucha sangre y que al salir mucha sangre él se da cuenta que estaba vivo. Ay, no, ya, Jorge. Y yo le decía, oye, espérame. A ver, un cuerpo que murió de una causa natural, infarto, o una persona que se ahorcó, toda la sangre la va a tener, toda, no hay hemorragia. Sí. Y cuando viene la rigidez cadavérica, como los músculos están, como le llama el libro, están duros por la coagulación de las proteínas, están endurados, que algunos autores así le llaman. Entonces esto duro va a comprimir las venas y entonces por eso en algunos casos se ve muy violáceo a la persona, tiene mucha sangre por esta rigidez, que también todos los vasitos están apretados por esta rigidez cadavérica. Entonces llega este embalsamador y hace la incisión y entonces sale la sangre. Pues sí, porque la sangre está ahí. Es como si fuera una manguera que le estuvieras Ándele, apretando. entonces la sangre está ahí toda guardada y entonces al seccionar pues sale mucha sangre, pero nunca, sí, es lo que le decía, pero nunca con va fuerza. a brincar como una arteria. Porque esa sí tendría que Esa tener sí, vida del corazón. exactamente, aventarla. entonces en cada latido Ok. estaría saliendo o se estaría escurriendo activamente. Le digo, entonces, que estudie rigidez cadavérica, le digo, no, que invente. O que se dedique al macramé. Sí, porque esto de que Los yo los termino acabó de... de no, matar. sí, o sea, no es que están vivos, no es cierto. O sea, No, pues si están vivos, entonces, mijo. es un delito, exactamente. Exacto, sí, Pero corre. ahí, mire, mi mamá, esto es desde hace muchos años, rápido para no estarlos aburriendo, pero mi mamá decía, hay dos tipos de alumno, y esto también me lo decía un muy buen maestro de matemáticas y también un maestro de bioquímica. Decía, a ver, yo puedo decir las cosas con mucha seguridad, pero tu deber como alumno es investigar que si yo sean te estoy ciertas. hablando con verdad o te estoy mintiendo. Esa es la diferencia de un buen alumno, un malo. Claro. Y yo me acuerdo mucho con esto porque en un diplomado tuve un alumno ya grande, como de 50 años, y llegaba y decía, le digo, a ver, tareas. Yo les pedía muchas tareas y entonces veía sus tareas a mano, porque no quería que copiaran y pegaran, y entonces decía, por lo menos que les cueste trabajo. Sí, claro. Y entonces me iba a la bibliografía y decía, diapositivas del profesor fulano de tal. Y yo le decía, oiga, señor, ¿es en serio? ¿Me está poniendo la bibliografía de las diapositivas del profesor? ¿Usted no investigó en libros? No, es que estaban bien buenas. Bueno, ya con decirle así, el señor nunca ejerció. Pues no. ¿Por qué? Porque no podemos, y este es un dato para las alumnas y alumnos, no se base nada más con lo que se queda el profesor, hay que investigar en bibliografía. Yo diría, no te quedes con lo que escuches. Sí, exactamente. Yo en mis cursos, ¿sabes qué? Les pongo una escritura de un adulto y cuando se las pongo les empiezo a decir, fíjense que esta nota yo la guardo porque le tengo mucho cariño, porque me la escribió mi hijo cuando tenía 6 años. Imagínense cómo escribió licenciado Ibáñez y se ve, digo, es un niño de 5 años, entonces pues se nota que es un bebé. Y lo tengo pegado y les hago un cuento, Jorge, que al final les digo la historia real, pero me creyeron la del niño, ¿verdad? Sí. Si yo no les digo la otra, todos dicen, ay, qué lindo su hijo, que es que no crean todo, porque habemos o hay muchas personas que tenemos un poder de convencimiento o tienen poder de convencimiento. Entonces, sí, no te creas todo lo que escuchas, aunque lo digas tú. Uh-huh. Que yo te reconozco. Para mí, cuando las personas ponen en los comentarios, ¿qué envidia me da Vilma? Cada vez yo entiendo por qué les doy envidia. Porque sí son clases magistrales las que das. Y a mí cada ganas me dan. Yo no sé si la vida me diera tiempo de estudiar medicina, que nunca me había interesado, pero contigo creo que es una fascinación. Entonces, fíjate todo lo que están argumentando muchos de los abogados para que este hombre no va a salir de prisión, pero posiblemente la pena sea menor si imponen todos estos agravantes para que él pueda salir menos dañado, o sea, Daniel Sancho. La familia no quiere, y ojo con lo que voy a decir, por favor,
porque sí, como dices tú, está muy funable lo que voy a decir. No quiere pena de muerte para Daniel porque su religión no se los permite. Pero por otro lado, no han dejado de descansar para que la familia de Daniel, porque Daniel no lo puede hacer, paguen la cantidad más o menos entre 150 y $200,000 de reparación de daño. Él ya está en la cárcel. Básicamente explicar su juicio no tiene caso. El problema es que se ha convertido este caso de Daniel Sancho entre una pelea entre medios de comunicación españoles, lo que permiten los medios de comunicación y la policía tailandesa, donde se dice que él está teniendo un buen trato, donde se le están dando privilegios, pero por el otro lado, Tailandia dice, a ver, aquí no hay privilegios, hay pena de muerte. Es básicamente como las cárceles de Bukele, así es como están las cárceles de este hombre. No se ha pagado la reparación del daño. Desafortunadamente las partes del cuerpo recuperado de este médico fueron enviados, como te decía, ya se le dieron sepultura. La necropsia no pudo dar realmente más que llegar a ciertos, yo no sé si es correcto decir, hasta donde se lo permite la evidencia, ¿no? Sí. Dar este dictamen. Sí, tampoco es inventar. Exacto. Y como faltan ciertas partes del cuerpo, tienen el golpe, sí, de la cabeza, tienen hay la posible evidencia de que fue antemortem los cortes, por lo que él seguía vivo, entonces eso le aumenta la hazaña a esto. Pero finalmente nos quedamos con una historia de un hombre que reniega de su sexualidad, de quién es, de una familia que no reconoce a su hijo, porque tampoco sabían quién era su hijo cuando después de sentenciado sigues defendiendo que era una amistad, que pareciera que es más importante defender la integridad o la sexualidad de su hijo que el hecho de que su hijo haya sido capaz de crear todo esto, quitarle la vida a un hombre, cortarle en pedazos y entonces pensar que iba a salir avanti, porque además en muchas ocasiones estos pleitos que terminaban en homicidios de personas de homosexuales se les llamaban estos crímenes pasionales y que eran mucho más agresivos. ¿Por qué no se fueron más por cuestión de género que en la cuestión del simple hecho de dos hombres peleándose? Que eso es lo que dicta la justicia tailandesa. Uno le quita la vida al otro y uno destruye la evidencia, o sea, los documentos, el cuerpo lo destruye y lo pierde. Ok, fíjese, antes de ir a esto, maestra, quería aportarle algo aquí importante, de que ahorita que mencionó lo del golpe, si encuentran una hemorragia cerebral, llámese hematoma subdural, que es una hemorragia dentro de una estructura que se llama meninge y cerebro, o bueno, encéfalo. El encéfalo, para no dar a confundir a la gente, está conformado por 3 elementos. Lo que es el cerebro con sus 2 hemisferios, lo que es el cerebelo, que es el órgano que se encarga, que es como un minicerebro del equilibrio, que es donde también efectúa el alcohol, ahí por eso es que andamos así tambaleando, y el tallo cerebral, que es el órgano, es una estructura del cerebro que es, bueno, es componente del encéfalo y da la respiración y el latido autónomo. Por eso es que nosotros no manejamos ni respiración ni latido. Estos 3 forman el encéfalo. El cerebro nada más es hemisferio cerebral derecho e izquierdo. Entonces estos 3 elementos forman el encéfalo. Entonces entre la meninge, que es una capa que cubre, y el encéfalo, ahí hay una hemorragia, se llama hematoma subdural. Donde te da meningitis. Ándele. Okay. Ahora, si existe una hemorragia entre el cráneo y la meninge, se llama hematoma epidural. Y si hay una hemorragia entre unos, digámoslo así, con todo respeto voy a decir, como canales o túneles, que son los ventrículos, donde va el líquido cefalorraquídeo muy contento,
que lleva líquido rico en glucosa, por eso es que el cerebro se alimenta de glucosa, es hemorragia interventricular o intraparenquimatosa si la hemorragia está entre la materia gris. Entonces hay diferentes tipos de hemorragia. Wow. Si yo como forense hago la incisión, veo aquí el golpe en la región occipital, hago la incisión y veo la hemorragia, con eso tengo causa de muerte. Se murió del golpe. Se murió del golpe porque la hemorragia hace algo que se llama tercer espacio, doctrina Monroe-Kelly, que es lo siguiente. El encéfalo está con un líquido también ahí flotando muy bonito para que no se golpee tan fuerte, y entonces lo que es el hueso, el encéfalo y el líquido forman unos elementos que tienen un orden o una armonía en esta caja encerrada. Si hay una hemorragia que entonces ocupa un espacio extra, entonces esta hemorragia aplasta tanto al líquido como al cerebro y entonces va produciendo un aplastamiento. Mientras más grande sea la hemorragia, más lesión va a ocasionar en el cerebro porque el cráneo es una caja hermética, no se puede expandir. Okay. Entonces eso, si yo encuentro una hemorragia, es causa de muerte. Aunque no tenga todas las piezas. Ándele, y esto lo aprendí del magnífico doctor Arellano, un libro buenísimo que incluso sacó un artículo de descuartizamiento, donde decía, y él lo decía en sus clases, tengo causa de muerte en una, con eso me voy, porque en un juzgado no va a haber nadie. Oye, es que también en el cuello, él dice, sí, en el cuello, pero ¿qué crees? Yo le encontré, y aquí está la evidencia, que también este golpe en la cabeza es causa de muerte. Y si bien es cierto, no tengo la del cráneo, digo la del cuello, pero tengo la del cráneo. Y con esto es causa de muerte, porque esto es causa de muerte. Y no hay forma de que le tumben ese argumento, porque es causa de muerte. Malo es que no hubiera hemorragia, no hubiera el encéfalo, pero sin hemorragia. Es que tiene un traumatismo tan solo por el golpe, pero no tienes hemorragia, no hay laceración en el lóbulo occipital, por ejemplo. Pues no, entonces no es causa de muerte, es un golpe nada más. Por eso es que es bien importante que si yo tengo una causa, de ahí me agarro y no hay quien me lo tumbe. O sea, no hay abogado que tire un peritaje así. Sí, porque va a decir, oiga, pero es que no está completo. Sí, señor, pero el cerebro es el órgano más importante del cuerpo. Y si se va el cerebro, se va todo. Sí, y tiene la hemorragia, tiene la laceración, es causa de muerte. Aquí en China y el CIE 11 dice traumatismo craneoencefálico como causa de muerte. Pero es que dice él que en el abdomen sí, no había elementos, pero sí trae una mortal en el cráneo, punto. Entonces, por eso era importante comentarle esta situación. Sigo insistiendo que estás muy cañón. No, maestra, no. Pues así terminó este sujeto. Pues sí, sigue en el... Es que lo más curioso de todo es que él es un asesino confeso. Sí. O sea, él sí confesó todo. Lo único que se está cambiando su versión, y eso vuelvo a repetir, y creo que desde chiquitos a los niños, porque todos tenemos un hijo, un sobrino, un nieto, un hermano, que puede tener una preferencia a lo que muchas de la sociedad dicen que es diferente. Para mí es una manera de amar diferente y se acabó. Pero sí se me hace tan curioso que desde Daniel hasta la familia defienden más el hecho de su sexualidad, de que esto fue una pelea antes de reconocer el atroz hecho que hizo. Y esto... Estaba yo oyendo al doctor Vicente Garrido en una entrevista que hablaba de este caso y le preguntaban, bueno, ¿y esto hace a Daniel un psicópata? Y él decía, no. O sea, si lo vemos desde los estándares de un psicópata, él no es un psicópata. Pero que cometió un hecho espeluznante, sí, pero esto no lo hace un Sí, psicópata. así es. Es como lo platicamos hace rato. El hecho de que venga una situación tensa donde alguien murió y yo por ocultar el cuerpo lo hago, no me convierte en psicópata. En ese momento fue una situación de que no quería que nadie me viera y hago una situación tremenda para el derecho, hay delito, sí es cierto, pero no por eso me convierte en un psicópata, más bien fue por la situación tan estresante de que yo no quería que me encontraran y escondo el cuerpo. Aunque la intención haya sido matarlo, sí, no lo hace un psicópata. Exactamente, es que mire, aquí partimos en la situación
de que, ejemplo, no me cae para nada el sujeto que está ahí, el Paco, y de repente el Paco me ve feo y ya nos traemos todos los días de enojo y nos lamentamos, ¿no? Y de repente un día llego y le pego porque él me lamentó. Y aquí lo cito en un muy buen libro de criminología, ahorita no recuerdo al autor, y le platico rápido el caso. Era el siguiente: era una persona trabajadora de estatura baja, tenía una novia muy guapa y siempre había el abusivo de 1.90. Y entonces ese día, este sujeto, el alto, siempre lo estaba molesta y chaparro, y le pegaba y todo eso. Y el otro aguantando. Llega un día en que el chaparrito lo deja la novia porque termina engañándolo. Ese mismo día va hacia su trabajo. Algunas personas yo creo ya reconocen este caso porque sí, sonó mucho en este libro de criminología. Va caminando, no lo levanta el transporte público, se tiene que ir caminando, lo salpica un carro porque estaba lloviendo y llega a su trabajo ya con todo este enojo. Y para colmo, el alto, que siempre estaba abusándolo, pinche chaparro, y le pega en la cabeza. Entonces en este momento ya era tanto el enojo que agarra unas tijeras y ¡pum!, se las clava en el cuello y lo termina matando. Y aquí el autor nos dice, el chaparrito, que le voy a poner en este momento Jaimito. Uh-huh. Jaimito, ¿era psicópata? No. Jaimito tenía la intención de matar a Arnulfo, el grandote. No. Fue una situación donde se le empezaron a acumular en ese momento situaciones tan estresantes que ya no pudo contener y ¡pum!, agarró. Y no sé si le ha pasado en algún momento de la vida, a mí sí, que en una situación de mucho enojo, de repente sí uno tiende de repente a reaccionar de manera violenta. Oh, sí. Eso pasa mucho en la secundaria, en la prepa. Lo platicamos una vez cuando un compañero constantemente me daba de nalgadas y nalgadas porque herencia de la abuelita, que estaba un poquito pompudo, y en ese momento yo estoy entregando creo que era un trabajo de literatura, y yo estaba muy estresado porque la maestra era muy estricta y me estaba palomeando y de repente tachaba, y yo estaba así tan estresado que de repente me dice, ¿sacaste esto? Fírmale. Me agacho para firmar y en eso llega el otro y pum, no, yo me desconocí, lo agarré con todas mis fuerzas, lo levanté y lo azoté contra el escritorio. Yo no soy no psicópata. eres un hombre violento, no, claro. Ajá. Pero en ese momento Sí, te desconectaste. Entonces, supongamos que en esta situación, con lo que ya hace ratito hablamos, pudo haber pasado un vínculo muy agresivo, muy dependiente. Pues ahora no te vas y me enojo y nos empezamos a gritar y supongamos que se haya resbalado. La otra, que le dio tan duro, efectivamente, sí le quería dar bien duro para sacar su coraje y se le pasó la mano. Sí, eso no le quita el hecho de lo que hizo. Exactamente. Es que a veces aquí tenemos que ser abogados medio del diablo, porque no sabemos si la intención real, sí, pero fue y compró la pala y sí, pero eso no lo hace un psicópata. Así es. Pues esta es la historia de Daniel Sancho. Un poquito compleja, pero compleja, muchas gracias. Está maestra. Complicada, sí. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima y recuerden, coman frutas y verduras porque ya viene la época de frío, tomen vitamina C, hay efervescentes por si no les gusta tanto lo cítrico, pónganse su cubreboca porque recuerden que es una forma muy importante de protegernos para todos aquellos que estornudan, tosen y no se tapan la boca. No se lleven ese germen a sus casas. Nos vemos la próxima.